Buenas tardes, siendo las 12:12 de la tarde de este 17 de febrero de 2016, damos inicio a la tercera sesión extraordinaria del órgano de gobierno de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Secretaria Ejecutiva, pregunto si tenemos quórum para iniciar sesión. Buenas tardes. Antes del pase de lista, informo a los comisionados que en esta ocasión el comisionado Edgar Rangel Germán participará en la sesión a través de un medio remoto de audio, debido a que se encuentra de comisión fuera de la ciudad. Pido a los señores comisionados que en el pase de lista se exhiban mencionar su nombre completo y su calidad de comisionado. Juan Carlos Cepeda, comisionado presidente. Néstor Martínez Romero, comisionado presente. Sergio Pimentel Vargas, presente. Comisionado Héctor Acosta, presente. Edgar Rangel Germán, comisionado. En razón de que se encuentran presentes de manera física y remota 5 comisionados integrantes del órgano de gobierno, le informo que en términos del artículo 10 de la Ley de los órganos reguladores coordinados en materia energética, existe quórum y en consecuencia puede llevarse a cabo la sesión. Muchas gracias, secretaria Ejecutiva. Le pido por favor de lectura la propuesta de orden del día. Con mucho gusto someto a consideración de los miembros del órgano de gobierno del orden del día como sigue. El primer tema, la aprobación del orden del día. El segundo tema, los asuntos para autorización. Dentro de este rubro tenemos 2 puntos. El primero es la resolución por la que la Comisión Nacional de Hidrocarburos resuelve la solicitud de la empresa Multiclient Geophysical ASA con número de registro ARES MCG número 155G4, diagonal 0051, para llevar a cabo actividades de reconocimiento y exploración superficial en la modalidad de adquisición de datos de campo. El segundo punto es la resolución por la que la Comisión Nacional de Hidrocarburos aprueba la metodología y el plan de trabajo a los que se hace referencia en el transitorio séptimo de los lineamientos técnicos en materia de medición de hidrocarburos. De estar de acuerdo, sí van a manifestarlo levantando la mano y señalándolo, doctor Rangel. A favor. Gracias, doctor. El orden del día es aprobado por unanimidad. Si no tienen inconveniente, damos inicio al desahogo del orden del día con la resolución por la que la Comisión Nacional de Hidrocarburos resuelve la solicitud de la empresa Multiclient Geophysical ASA con número de registro ARES MSG número 155G4, diagonal 0051, para llevar a cabo actividades de reconocimiento y exploración superficial en la modalidad de adquisición de datos de campo. En desahogo de este punto del orden del día, con la venia del comisionado presidente, tiene la palabra el comisionado Edgar Rangel Germán en su carácter de comisionado ponente. Adelante, doctor Rangel. Sí, muchas gracias, secretario, muchas gracias, presidente. Básicamente, para traer a la mesa esta solicitud de autorización para reconocimiento y exploración superficial de la empresa Multiclient Geophysical ASA. Como siempre lo hacemos y muy rápido, espero que la comunicación sea buena. Básicamente quería comentarles que en cuanto a las estadísticas se refieren, ya tenemos de las 52 empresas solicitantes, tenemos 42 empresas aceptadas para realizar este tipo de proyectos. Tenemos 40 proyectos presentados, de los cuales tenemos 30 ya autorizados en el total de la estadística de la CNH. Quisiera pedirle al ingeniero Alcántara si pudiera ayudarnos a desahogar con la presentación los detalles técnicos de esta solicitud presentada por la empresa Multiclient Geophysical. Con gusto, comisionado. Con su venia, comisionado. Adelante, presidente. director general. Muchas gracias. Una vez que el comisionado realizó la introducción de la parte estadística del proyecto ARES que se desarrolla en la Comisión Nacional de Hidrocarburos, me voy a permitir someter a su consideración el proyecto que presenta la compañía Multiclient Geophysical ASA. Este es un proyecto, el que podemos observar aquí, que es propiamente una gran parte del Golfo de México, donde va a comprender pues la parte de la cuenca de Burgos, el cinturón plegado perdido, la parte la salina del Bravo, las cordilleras mexicanas y lo que es
la parte salina del Istmo en esta parte de acá. Entonces, digamos que es el estudio complementario a uno que se hizo inicialmente como Maximus, que ahora se va a desarrollar por parte de esta compañía. La longitud en líneas que aquí se ve equivale a 15.630 kilómetros, dentro de un área estimada en 364.311 kilómetros cuadrados. La tecnología que van a utilizar para su desarrollo es de sísmica 2D, gravimetría y magnetometría. Los objetivos geológicos a alcanzar con esta serie de líneas consideran tres tipos: terciario, cretácico y jurásico. El número de barcos que van a estar utilizando es 1, a través de un streamer que va a llevar este barco con una longitud de 12 kilómetros. La longitud de grabación es de 14 segundos, equivalente aproximadamente a 14 kilómetros de profundidad. Dentro de los entregables van a proporcionar los datos gravimétricos y magnetométricos, los archivos de Gathers Pre-Stack Time Migration, que es el PSTM, y el Pre-Stack Depth Migration, que es el PSDM, así como los archivos de apilado crudo final, que se refieren al tiempo, y el archivo de velocidades intermedias y finales en tiempo y profundidad. Dentro de los objetivos que esta compañía presenta y que pretenden alcanzar es proporcionar una cobertura sísmica regional de la cuenca al sureste del Golfo de México, identificando litologías clásticas del terciario, carbonatos y lutitas carbonatadas del Mesozoico. Extender la correlación de información sísmica adquirida con el proyecto previamente autorizado, como mencionaba, que es Maximus 1, en el sur del Golfo de México, y así obtener una cobertura total de líneas sísmicas 2D para el Golfo de México. Y alcanzar una correlación de la información sísmica adquirida con información bioestratigráfica de pozos del área de estudio. Entonces, digamos que es el concepto general de lo que pretende desarrollar la compañía. ¿Qué beneficios obtendrá nuestro país con este estudio a desarrollar? Nos va a permitir realizar correlaciones regionales a detalle en el sureste y en las cuencas de la costa occidental del Golfo de México, y la generación de datos sísmicos 2D, gravimétricos y magnetométricos, los cuales cubrirán un área de 364.311 kilómetros cuadrados en el Golfo de México, lo cual vendrá a fortalecer la información dentro de lo que se ha presentado en el plan quinquenal por parte de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Eso es todo, comisionado. Sí, muchas gracias, ingeniero Alcántara. Quisiera pedirle, ingeniero, si pudiera platicarnos lo que estamos realizando en las sesiones de trabajo con su equipo para traer este tema aquí a los comisionados respecto a el amarre con la información bioestratigráfica. No sé si pudiera platicarnos, porque creo que lo hace un poquito sui generis, ¿no?, esta solicitud. Sí, hay una serie de pozos que pretenden, como mencionaba aquí, hacer una correlación dentro de esta área de estudio, únicamente que no hay todavía una definición de estos pozos que se pretende correlacionar totalmente. Incluso hay pozos que todavía Petróleos Mexicanos no nos ha entregado para algunas áreas en el Golfo de México, y está pendiente ese tipo de información. No sé si a eso se refiere, comisionado. Sí, básicamente que poner énfasis que es la primera vez que se tiene una solicitud donde se va a tratar de hacer esta correlación, pero básicamente eso era lo correcto. Si pudiéramos pasar a la siguiente lámina, por favor. Básicamente, entonces, le pediría a si es que hubiera ninguna duda por parte de los comisionados, solicitar a nuestra secretaria ejecutiva que nos hiciera favor de leer la propuesta de acuerdo. Comisionados, ¿algún comentario, alguna observación? Secretaria ejecutiva, por favor, dé lectura a la propuesta de acuerdo. Con mucho gusto.
Con fundamento en los artículos 22, fracciones primera, tercera, décima y 27ª de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, 37 de la Ley de Hidrocarburos y 13, fracción tercera, inciso A, del Reglamento Interno de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, el órgano de gobierno aprueba la resolución por la que la Comisión Nacional de Hidrocarburos emite su autorización a la empresa Multiclient Geophysical ASA, con número de registro ARES MSG número 155G4, diagonal 0051, para llevar a cabo actividades de reconocimiento y exploración superficial en la modalidad que incluye la adquisición de datos de campo, en términos del artículo 15, fracción primera de las disposiciones administrativas de carácter general en materia de autorizaciones para el reconocimiento y exploración superficial de hidrocarburos. Está a su disposición. Muchas gracias, secretaria. Colegas comisionados, si están a favor, les pido manifestarlo levantando la mano, y al comisionado doctor Rangel manifestárnoslos por la vía del audio. Sí. Edgar Rangel, a favor. Gracias, doctor. Gracias, comisionados. El acuerdo se ha tomado por unanimidad. Continuamos con el desahogo del orden del día. En el segundo punto de los asuntos para autorización es la resolución por la que la Comisión Nacional de Hidrocarburos aprueba la metodología y el plan de trabajo a los que se hace referencia en el transitorio séptimo de los lineamientos técnicos en materia de medición de hidrocarburos. En desahogo de este punto del orden del día, con la venia del comisionado presidente, tiene la palabra el comisionado Néstor Martínez Romero en su carácter de comisionado ponente de este tema. Comisionado, adelante, por favor. Comisionado presidente, estimados comisionados, a continuación voy a hacer un breve antecedente de los puntos más importantes del tema. Derivado de las facultades que tiene la CNH, que nos dio la reforma energética, el 29 de septiembre de 2015 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación los lineamientos técnicos en materia de medición de hidrocarburos. En estos lineamientos se regulan características de los sistemas de medición, las determinaciones volumétricas, la composición, la calidad de los hidrocarburos, y se establecen también los niveles de incertidumbre, se referencian las normas estándares nacionales e internacionales, y también se da un seguimiento a las obligaciones de los asignatarios y de los operadores. Actualmente, como todos sabemos, Petróleos Mexicanos es el único asignatario que tiene producción en México, y que además cuenta con diversos sistemas de medición que se diseñaron para cubrir necesidades que se tenían en su momento y que no están necesariamente alineados con lo descrito en los lineamientos mencionados. Por lo que este órgano de gobierno, en el uso de sus facultades, el pasado martes 9 de febrero, aprobó la adición de un artículo transitorio, el artículo transitorio séptimo, a esos lineamientos, en el cual se le permitía a Pemex presentar a consideración de la CNH una metodología de balances y plan de trabajo para definir los volúmenes y la calidad de los hidrocarburos por asignación, y todo lo anterior de una forma temporal, hasta que se efectúen las adecuaciones físicas de infraestructura que sean necesarias para hacer las mediciones directamente para cada asignación. Es importante mencionar que los tiempos que fijamos para atender este asunto por parte de Pemex y la CNH consideraban 72 horas para cada institución. Esto posterior a la entrada en vigor legal de la resolución. Quiero comentarles que ambas instituciones, tanto Pemex como la CNH, hemos cumplido en tiempo y forma con lo anterior. Estos lineamientos en materia de medición tienen una gran relevancia, ya que aseguran que los asignatarios y los operadores petroleros lleven a cabo los procesos de medición de la producción utilizando sistemas confiables, que utilizan las tecnologías adecuadas y las mejores prácticas internacionales. Los simuladores numéricos de yacimientos que se utilizan para hacer pronósticos del comportamiento del flujo de fluido en medios porosos requieren de esa información, y en la medida que esa información es fiable, entonces los pronósticos son confiables. Estos pronósticos son los que nos permiten definir cuál es la mejor política de explotación, de tal forma que maximicemos el valor de los hidrocarburos y, por tanto, también maximicemos el factor de recuperación. Pero, sin embargo, también estos resultados de procesos de medición son importantes para otras dependencias gubernamentales, pues estas los van a utilizar para el cálculo de pago de derechos, para contraprestaciones, para impuestos, etcétera. La Unidad Técnica de Extracción de la CNH ha revisado exhaustivamente la propuesta de Pemex
y en reuniones previas hemos consensuado lo que a continuación les vamos a presentar. Le solicito al maestro Ulises Neri, que es el jefe de la unidad técnica de extracción, quien en esta ocasión está acompañado del ingeniero Oscar López Ortiz, director del área de medición, nos haga favor de hacer la presentación y hacer los comentarios técnicos de detalle. Sí, por favor. Muchas gracias, comisionado. Y con su permiso, inicio esta presentación en la primera lámina, donde pongo como antecedente la relación que tiene este transitorio séptimo, ¿sí?, con el mismo lineamiento publicado en septiembre del año pasado, que habla en uno de sus transitorios, el tercero específicamente, que a partir de la entrada en vigor de los presentes lineamientos, Petróleos Mexicanos deberá remitir la información de los mecanismos de medición consistentes en procedimientos, equipos y evaluación del personal que permitiera pues, tener una medición en volumen y calidad conforme a las condiciones técnicas y operativas de cada uno de los campos, ¿no? Dicho proceso de poder aprobar y de poder revisar esos mecanismos de medición, esos procedimientos, equipos y evaluación del personal, tendría que ser establecido o fue establecido en el calendario en el anexo 3 de los mismos lineamientos, ¿sí? Ahí donde se habla ya que durante todo 2016 se tendrían que ir revisando y aprobando en su caso y dictando las medidas necesarias para que se tuvieran esos mecanismos de medición conforme a lo que está previsto en el lineamiento. No obstante, durante ese calendario previsto en el anexo 3 de los lineamientos, y en la siguiente lámina por favor, el operador petrolero, en este caso Petróleos Mexicanos, tiene la obligación de hacer pagos provisionales de derechos e impuestos por ese volumen y calidad, ¿sí?, esa composición química de los hidrocarburos producidos por asignación. ¿Qué significa esto? Que el mismo lineamiento en su publicación el año pasado preveía que durante 2016 se iban a hacer todas estas aprobaciones y revisiones de los mecanismos, pero no obstante, a partir de febrero tendríamos que tener ya ese valor de volumen y calidad por asignación, por lo cual pues ya se tendrían que hacer los pagos provisionales correspondientes. Esto en la parte fiscal. En la parte técnica también, como lo comentó el comisionado, es muy importante tener la información del volumen y calidad, porque eso permite una mejor administración propia de los yacimientos, hacer mejores pronósticos de producción o calibrar inclusive simuladores de yacimientos para tener un mejor pronóstico y por lo tanto inclusive una mejor estimación de las reservas. En este enfoque particular de la parte fiscal y de la ley de ingresos sobre hidrocarburos, el transitorio séptimo, en la siguiente lámina, en tanto la comisión lleva los procedimientos señalados en el transitorio tercero, pues tendríamos que hacer una evaluación acerca de los procedimientos o de la metodología con la cual Petróleos Mexicanos iba a asignar un valor de volumen y de calidad por cada una de las asignaciones. En este sentido, la siguiente lámina por favor, y de acuerdo a lo que se publicó en este transitorio séptimo, pues esa información de volumen y calidad tendría que cumplir con los preceptos publicados en las metodologías o en las reglas de carácter general definidas por la Secretaría de Hacienda y también lo previsto en el mismo lineamiento de medición, con el objetivo de tener este valor de volumen y calidad por cada una de estas asignaciones. Junto con la metodología antes señalada, en la siguiente lámina por favor, también Petróleos Mexicanos tendría que presentar un plan de trabajo detallado que definiera cuáles son los ajustes que tendría que llevar a cabo para efectuar ese balance volumétrico o composicional. Ahorita habría una primera evaluación, un primer valor o unos primeros grupos de datos de información de volumen y calidad, pero que también tendría que estar acompañado con un programa, ¿sí?, que definiera los ajustes que tendrían que hacerse a esos valores primeros que se estarían presentando durante este mes. En adición a esta metodología, en adición a este programa de trabajo, también tendría que considerar Petróleos Mexicanos, en la lámina anterior, por favor, lámina anterior, la homologación de unidades, de factores de correspondencia entre unidades, las condiciones de presión y temperatura para ese reporte de producción y de composición química y por lo tanto de los balances. Entonces, en conjunto, en resumen, es la metodología y el plan de trabajo, ¿sí?, que tuviéramos como soporte para que con base en los criterios definidos en la Dirección General de Medición se hiciera su análisis técnico de esta metodología, de este programa, de estas consideraciones de unidades, condiciones de presión y otras, que en su caso pues se tuviera poder tener una aprobación de estos elementos.
La información que fue recibida por parte en la comisión por parte de Petróleos Mexicanos, que fue remitida por Petróleos Mexicanos, incluye, entre otras, la metodología paso a paso para la elaboración de esos balances, ¿sí?, para determinar ese volumen y esa composición química de los hidrocarburos por asignación. Asimismo, el plan de trabajo detallado, un documento que define cuáles son los ajustes que deberá llevar a cabo ese balance volumétrico o composicional durante un periodo de tiempo. Un documento con la información correspondiente al balance, ¿sí?, ya de la producción y las ventas, ya el documento detallado con toda esta información por asignación, volumen y calidad, y así también toda la documentación de soporte necesaria para reproducir los algoritmos con los cuales definieron o con cuales determinaron ese volumen y calidad en cada una de las asignaciones. Con toda esta información, con lo definido en este transitorio séptimo, con la información remitida por Petróleos Mexicanos para hacer esta evaluación, se tuvieron en la Dirección General de Medición los criterios con los cuales se iban a evaluar pues todo este procedimiento, esta metodología y estos algoritmos. En este sentido, le cedo la palabra al ingeniero Oscar López para que nos platique sobre los criterios que tomaron en consideración para hacer esta evaluación y, en su caso, pues las conclusiones del mismo. Ok, muchas gracias, buenas tardes. Con el permiso de ustedes, voy a hacer una presentación sobre estos criterios de evaluación para el caso de la producción por asignación, volumen y composición química, tomando como base y como referencia lo que está previsto en el artículo séptimo transitorio. Uno de los criterios es revisar la exhaustividad en la documentación de la información y de los criterios que fueron empleados precisamente para reproducir los resultados que reportará el operador petrolero, básicamente para hacer esos ajustes al balance volumétrico y composicional, incluyendo pues, su algoritmo de cálculo, archivos editables de los datos empleados para poder visualizarlos y desde luego pues, sin omitir en estas bases de datos la información correspondiente a las asignaciones, campos y los pozos. Por favor, la siguiente. También en este sentido, el que presentaran en su estructura, digamos, una adecuado orden de los datos a través de un formato, sin que desde luego esto en un momento dado pudiera ir en contra de alguna otra regulación, sino más bien que nos pudiera dar justamente una lectura rápida, oportuna y muy detallada de lo que tenía que presentar como ajustes a su producción y composición química por asignación. También en ello, otro criterio de evaluación es el que el reporte indicara las condiciones de presión y temperatura en que se están presentando estos resultados. Asimismo, si es que en un momento dado tuviera que hacer uso de factores de correspondencia entre sistemas de unidades al Sistema General de Unidades de Medida que están previstos en la Ley Federal de Metrología, pues indicara cuáles son para poderlo identificar y poderlo visualizar. Y finalmente, que los datos fuentes y que resultan como un insumo para hacer esta evaluación, pues estuvieran validados por el operador petrolero, que en este caso es Petróleos Mexicanos. Por favor, la siguiente. En este sentido, digamos un resumen, señores comisionados, de la información que se tuvo a la vista y se revisó, podemos identificar de una manera muy clara de que Petróleos Mexicanos está partiendo ya de una producción oficial que está reportada en sus sistemas institucionales con la exhaustividad de nivel de campo y de pozo, y que en un momento dado la metodología es el cómo poder llegar de esta información pozo-campo a lo que corresponde a cada una de las asignaciones. Bajo esta perspectiva, haciendo, digamos, una revisión detallada de la información, identificamos que efectivamente Petróleos Mexicanos lo que está haciendo es identificar la producción que tiene de todos y cada uno de los pozos, relacionándolos a cada uno de estos campos y a su vez con información donde tiene la correspondencia entre los campos con las asignaciones, hace digamos, un prorrateo de toda esta producción al 100% para poder asegurar y garantizar de que toda la producción está integrada en esta metodología, y una vez que esto lo realiza y lo constata
con la suma de todos sus factores y da el equivalente al 100%, es entonces que asegura de que la asignación que reporta a través de sus, digamos, sus mecanismos de entrega de información, la producción correspondiente a cada una de estas asignaciones. Ya una vez que estos volúmenes, de alguna forma aritmética, está corroborado de que cumple el 100% y estas corresponden ya a una asignación, entonces podríamos pasar por favor a la siguiente. Pasaríamos al tema de la composición química, la calidad tanto del hidrocarburo líquido como el hidrocarburo gaseoso, donde lo que aplica pues es un prorrateo, un promedio prorrateado, donde para el volumen que ya está asegurado a una asignación y es correspondiente al 100% de toda su producción, hace un prorrateo del volumen por cada uno de los elementos de composición química, como ustedes lo pueden observar en la tercera columna del diagrama, lo que corresponde a la densidad en grados API y el porcentaje de azufre para el caso de los hidrocarburos líquidos. Asimismo, para el caso de la RGA, que también se solicitan, hace un cociente del gas asociado con respecto al volumen de hidrocarburo líquido, y para el caso del gas natural, pues tiene la composición que proviene de sus campos ya registrados formalmente y oficialmente, y a cada uno de ellos, cada uno de estos elementos se multiplican por los volúmenes correspondientes a cada asignación, dividiéndolo entre el total de la producción, que repito ya está verificada y constatada que es el 100% que está considerada, y con ello puede determinar por cada asignación la composición química con este algoritmo de promedios prorrateados. La siguiente, por favor. Muchas gracias. Sería toda la presentación. Bueno, esto fue los comentarios técnicos de detalle acerca de la revisión que hizo la unidad en relación a la metodología y plan de trabajo que propuso Petróleos Mexicanos. Hay un resolutivo, me voy a permitir leerlo, y finalmente seguramente que puede haber comentarios y finalmente pasar a la resolución. Entonces, antes de pasar a esta siguiente etapa, lo que sí quiero hacer es el énfasis, ¿no?, que lo hizo el maestro Ulises Neri. La medición de hidrocarburos es sumamente importante para maximizar el valor de los hidrocarburos, para poder definir el mejor plan de explotación de los campos, de los yacimientos, pero también es sumamente importante para las cuestiones que tienen que ver con el pago de derechos, de impuestos. Y bueno, finalmente todos los lineamientos de medición han sido desarrollados de tal forma que se cumplen con esas dos metas en la forma adecuada. Entonces, bueno, dicho lo anterior, pues voy a hacer un resumen de lo que se comentó, y está en el capítulo 4 de la resolución, y ahí se comenta que derivado de esta evaluación que se hizo, hay dos puntos fundamentales, uno que tiene que ver con la metodología, una evaluación con respecto a la metodología, y otro que tiene que ver con respecto al plan de trabajo. Con respecto a la metodología, que fue presentada por PEP y que está basada en promedios prorrateados y que se aplican los valores de producción ajustada por campo y por pozo, se determina que cumple con los principios aritméticos para determinar los valores de producción a cada asignación. Asimismo, cumple con los principios aritméticos de promedios prorrateados para determinar la calidad de los hidrocarburos por asignación, calidad y cantidad, tomando como base los volúmenes designados como producción para cada asignación. Esa es nuestra primera definición. Dicha metodología, es importante mencionarlo, tiene que ser actualizada conforme la aprobación por parte de la Comisión de los mecanismos de medición según se señala en el transitor tercero de los lineamientos, y que se vayan aprobando en los mecanismos de medición en cada una de las asignaciones. Debe quedar claro que esto es una situación transitoria y que esto va a ir modificándose en el tiempo. Con respecto al plan de trabajo, la evaluación plantea que el plan de trabajo cumple con las actividades para escalar un balance composicional a una homologación de unidades, factores y condiciones de presión y temperatura conforme a la Ley Federal de Metrología y Normalización, y que además también identifica, o sea, el programa de trabajo, el plan de trabajo identifica los puntos de interés en los cuales sea necesario instalar sistemas de medición
para mejorar su balance al amparo del transitorio tercero, así como para cumplir con lo previsto en los numerales 5, 8, 10, 14, 17 y 19 de las reglas de carácter general para definir los métodos de ajuste del valor de los hidrocarburos, de los derechos sobre hidrocarburos publicadas por el Diario Oficial de la Federación por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Entonces, dado estas consideraciones, antes de ir al resolutivo, pues posiblemente a lo mejor haya comentarios, preguntas que ustedes quisieran. Comisionado Acosta. Gracias, muy amable. Pues realmente digo, la explicación ha sido más que clara y muy detallada. Yo nada más quisiera destacar que en concreto lo que estamos haciendo es aprobar una metodología para determinar cuánto aporta cada una de las asignaciones a la producción general de Pemex, a la producción global. Es decir, si la producción actualmente de petróleos mexicanos es de 2.2 millones de barriles diarios de petróleo, necesitamos, a través de un sistema de prorrateo de distribución, saber cuánto le aporta cada una de las asignaciones que actualmente tiene Pemex. La metodología es lo que estamos aprobando en este momento. Esta metodología, que es a la inversa de lo que establece el lineamiento de medición, ya que del total estamos haciendo una distribución entre asignaciones, es de forma transitoria, porque cuando entre en vigor de forma definitiva los sistemas de medición aprobados a Pemex, sería al revés, es decir, la producción de cada asignación nos debe dar el total de la producción global de Pemex. Esto por esta parte. En segundo lugar, quisiera destacar también la importancia de la resolución del día de hoy. A partir del mes de enero, Petróleos Mexicanos, que es el único asignatario que tenemos, va a reportar la producción por asignación a partir de este año, enero 2016. Es la primera vez que, por lo que toca a la Comisión Nacional de Hidrocarburos, tendremos el reporte de producción por asignación. Es decir, queda de alguna forma ya desdibujada los reportes que actualmente Pemex históricamente ha venido haciendo, que se hacen a través de activos o a través de regiones o a través de cualquier otra forma que por decisión administrativa se venía realizando. Entonces, a partir de ahora tendrá que ser por asignación. Y adicionalmente, también por primera vez, Petróleos Mexicanos hará su reporte o su entero provisional del derecho de extracción que le corresponde, o derecho en concreto se denomina derecho de utilidad compartida y de extracción de hidrocarburos, que le corresponde hacer a la Secretaría de Hacienda. Y será igualmente el primer reporte que tengamos por asignación y ya no como empresa. Recordemos que con la reforma energética, los reportes que se van a realizar de la producción general de hidrocarburos en el país va a ser, por un lado, a través de contratos de empresas privadas y a través de asignaciones de empresas públicas. Y en este caso, pues tendremos el primer reporte entonces por asignación a partir del mes de enero, y pues estará en estos días ya Petróleos Mexicanos reportando esas contribuciones en base a esta medición, a este sistema de medición que estamos aprobando el día de hoy, o que estaríamos aprobando el día de hoy. Muchas gracias, comisionado. Colegas, ¿alguna otra observación? Comisionado, un comentario. Pues primero agradecer al comisionado Acosta el detalle de la importancia que tienen estos lineamientos, ¿no? Y este transitorio. Hay algunas cuestiones de detalle que no fueron mencionadas aquí, pero efectivamente Petróleos Mexicanos tiene que cumplir con la obligación de hacer el reporte por asignación. Y a veces alguna asignación puede tener un campo que está en dos asignaciones, pues lo va a tener que hacer por asignación, y lo va a hacer, como bien lo dijo el comisionado Acosta, con base a esta metodología y a este programa de trabajo que hoy estamos discutiendo y que estamos poniendo a consideración de ustedes. Muchas gracias, comisionado Martínez. Colegas, ¿alguna otra observación? Secretaria Ejecutiva, por favor, de lectura a la propuesta de acuerdo. Con mucho gusto. Con fundamento en los artículos 22, fracciones primera, segunda, tercera, décima y 27ª de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, 43, fracción primera, inciso H de la Ley de Hidrocarburos
y en los transitorios tercero y séptimo de los lineamientos técnicos en materia de medición de hidrocarburos, el órgano de gobierno emite la resolución por la que la Comisión Nacional de Hidrocarburos aprueba la metodología y el plan de trabajo referidos en el transitorio séptimo de los citados lineamientos técnicos. Muchas gracias, secretaria. Colegas, si están a favor, les pido manifestarlo levantando la mano y al comisionado Rangel manifestarlo por la vía del audio. Edgar Rangel, a favor. Muchas gracias, doctor. Gracias, comisionados. El acuerdo se adopta por unanimidad. Comisionado presidente, ha sido desahogado en su totalidad el orden del día. Muchas gracias, secretaria ejecutiva. Una vez desahogado el orden del día, damos por concluida esta tercera sesión extraordinaria del órgano de gobierno. Muchas gracias, colegas comisionados, al equipo del secretario ejecutivo, doctor Rangel, que participó de manera remota, muchas gracias. Juan Minuti y su equipo que nos apoya con la transmisión, muchas gracias a quienes nos ven. Buenas tardes. Gracias a ustedes.